Pero si les decíamos o se les dice maligno, tienen que ir a la mama. ¿Ok? Entonces imaginen que era una cicatriz radial y que se reportaba como maligna, se le quitaba la mama a la paciente. Y entonces en el estudio definitivo veías y decías, ah, caray, esto no es un carcinoma, es una cicatriz radial. ¿Qué le dices a la paciente? ¿Qué le explicas? O sea, legalmente no puedes explicárselo. El decir, sí, pero es que esta es una lesión que se puede confundir con un carcinoma, sí, pero pues la confundió porque no saben. O sea, nos dan la vuelta. O sea, honestamente, o sea, legalmente, el decir se puede confundir, pues no lo hagas. O sea, además, y aunque en los lugares, en los hospitales, se siga haciendo estas prácticas, doctores, de transoperatorios para diagnósticos de malignidad, legalmente, o sea, los abogados, si se ponen a buscar tantito, van a ver que ya no está indicado o que ya no es una indicación la realización de un transoperatorio para definir malignidad, ¿ok? Entonces, con eso, con cualquier error que cometamos, o sea, pierdes. El oncólogo está haciendo como decir, es que yo la operé, pero por eso pedí el transoperatorio al patólogo para que él me dijera. Él me dijo que era maligno, pues yo se la quité porque él me dijo, él es el experto y tiene toda la razón. Entonces, por estas y muchas otras razones no es recomendable. ¿Cuáles son las otras razones? Las que ahora tienen mayor peso, doctores. Anteriormente, incluso, doctores, se hacía mucha biopsia por aspiración de mama para hacer diagnóstico. Servía si el clínico o el quirúrgico que había tomado la biopsia por aspiración había dado exactamente en el lugar y se había traído células suficientes, sí nos servía, sí les podíamos dar un diagnóstico de benignidad o de malignidad, doctores. O incluso, doctores, podíamos decirles si es compatible con un fibroadenoma o es células malignas o células neoplásicas malignas, compatible con carcinoma ductal o carcinoma lobulillar. Sí les podíamos decir eso, pero hasta ahí llegaba, doctores. Y al tomar ese tipo de biopsia, la biopsia por aspiración, ustedes, los que habían tomado la biopsia, la aspiración, doctores, ya habían generado un proceso que inducía, doctores, un proceso inflamatorio. Entonces, cuando ya querían entrar a tomar una biopsia, una toma de tejido, no de líquido, doctores, cuando querían entrar a tomar una biopsia, veíamos muchísimo cambio reactivo, doctores, secundario a la toma de la biopsia previa. Ya no era muy útil. Actualmente, doctores, se prefiere para el diagnóstico de las pacientes con cáncer de mama realizar la biopsia por Trucut, que es un tipo de biopsia incisional, doctores. Sirven para que les demos diagnóstico. Y si esa biopsia o esa lesión que tiene la mama, la paciente es maligna, doctores, ese mismo tejido nos sirve para enviarlo a estudios especiales que son receptores hormonales, que son estudios de inmunistoquímica, que sirven para clasificar molecularmente las neoplasias y además para dar tratamiento de quimioterapia adyuvante o neoadyuvante a las pacientes. Entonces es mucho más útil que le hagan una biopsia de mama por Trucut previamente a la paciente, le ofrecen una mayor oportunidad previa al tratamiento quirúrgico, que si entran y quitan y hacemos una cosa mal hecha, ¿ok? Entonces, por eso es importante que conozcan la cicatriz radial. ¿Dudas o preguntas de esto, doctores? Sí, perdón, doctora, no escuché muy bien. ¿Había mencionado que se realizaba por medio del Trucut la biopsia o qué Se mencionó al final? recomienda, ok, lo más recomendable actualmente para lesiones en mama, cuando tú tienes una paciente que se hace su mastografía, recuerden que la mastografía es recomendada a partir de los 40 años en pacientes que no tienen antecedentes familiares de cáncer de mama. Las pacientes que tienen antecedentes de cáncer de mama, doctores, les pueden realizar la mastografía a partir de los 30 años o si se llegan a palpar una lesión sospechosa, ¿ok? Pero si no es a partir de los 40 años. La mastografía, doctores, se reporta con un lenguaje que se llama BRATS, ¿ok? B de 2 y RATS de raros, ¿ok? Entonces,
El BIRATS, doctores, se clasifica del 1 al 5, si mal no recuerdo, y el 4 se subdivide. Entonces, en base a ese BIRATS, ustedes como los radiólogos son los que hacen eso, doctores, les reportan el BIRATS dependiendo de las características radiográficas que tiene o mastográficas que tiene la lesión. Ese BIRATS tiene aparte de dar un diagnóstico, tiene un apartadito o una sugerencia, ¿no? Por ejemplo, dice 4A, 4B, lesión sospechosa de malignidad. Y el apartadito dice, se sugiere toma de biopsia, ¿ok? Entonces, por eso hay que sabernos las clasificaciones, porque los radiólogos, su obligación nada más es poner BIRATS 3, BIRATS 2, y entonces se supone que nosotros nos tenemos que saber a qué equivale S2, S4, S4A, S4B, ¿ok? Para que más o menos sepamos a lo que se refiere. Entonces, si en una paciente tú le haces su mastografía y te reportan un BIRATS 4, ¿sí? Lo más recomendable es tomarle una biopsia. Te puedes encontrar algunos oncólogos quirúrgicos que pueden decir, ¿sabes qué? Te voy a meter a quirófano y te voy a quitar esa lesión y le hago un transoperatorio para ver si es benigno o es maligno. Pero lo más recomendable actualmente es que a esa lesión, antes de meterla al quirófano, le tomes una biopsia por Trucut. ¿Sí recuerdan qué es el Trucut? Es como el de la manzana, ¿no? Con el que le quitas la... El de la manzana. Ajá, bueno. Ese yo no me lo sé. Claro, o sea, cuando le quitas las semillas, sí, te metes la manzana por adentro. Bueno, luego le enseño. Bueno, mejor me enseñas porque no sé qué es eso. Ok. La biopsia por Trucut también se conoce como biopsia con aguja gruesa o biopsia con aguja de corte. ¿Ok? Lo que hacen es, a ver, esperen, déjenme les hablo. ¿Sí les mostró eso el doctor Villegas? Sí. Sí, a ver, entonces, ¿qué vieron del Trucut? Pues es que o sea, es la aguja, pero se mete, o sea, y dentro de la aguja se lleva el tejido. Ok, y luego... Como si llegas a aspirar, o sea, pero no se aspira. Es que no sé cómo decirse, doctora. Es que la aguja tiene como un espacio en donde entra el tejido, ¿no? Ok, tiene una cámara, ajá. Es un cilindro, ¿no, doctora? ¿Cómo? Es un cilindro, ¿no? El tejido es un cilindro. Bueno, más bien adopta la forma del cilindro por el tipo de corte, ¿no? La biopsia que tú vas a tomar es un cilindro. ¿Por qué? Porque la aguja es hueca, ¿ok? Y el pedazo, la camisa, el espacio que tiene la aguja, ¿sí? Va a tomar, el corte es así. Es como el hueco, es como si fuera un tubito, doctores. Entonces, el tejido se llaman cilindros, porque así es como los vemos. Un cilindro, doctores, tiene todas las caras y no es hueco, ¿ok? Son cilindros que se toman de la lesión. Y entonces, esos fragmentos, esos cilindros de tejido que se toman, habitualmente los debe de tomar el radiólogo. ¿Por qué? Porque si la lesión es muy pequeñita, la tienen que dirigir con estudio de imagen. Si la lesión es grande y ustedes la pueden sostener, fijar con sus dedos, pueden tomar ustedes con la aguja. ¿Por qué? Porque la aguja no es una aguja normal, es como una pistola. Tienen que hacer un disparo y da el golpe, doctores. Cuando ustedes disparan, da un golpecito y hace un rebote. Entonces, si ustedes no pueden mantener fija la neoplasia cuando hacen el rebote, cuando dan el clic a la pistola, ¿sí? Se va a mover, se mueve el tejido y entonces ya, si se mueve, puede que ya no traigan tumor, ya no traigan lesión en ese cilindro.
Por eso, cuando son lesiones pequeñas, lo recomendable es que se hagan con apoyo de imagen. De hecho, una variante es la biopsia por Trucut guiada con imagen y la guían con un ultrasonido o con una tomografía, dependiendo del sitio donde vayan a tomar la biopsia. Y entonces lo que hace, si esta es la lesión, el radiólogo introduce el Trucut, tiene que hacer varias medidas antes de ello, doctores, introduce la aguja y la deja en un espacio muy cercano para que ya que está cercano exactamente agarre, lo deja en el sitio donde empieza y entonces hace su disparo, clic, y cuando dispara va a caer justo en el sitio donde está la lesión. Pero él lo está viendo porque lo está dirigiendo, doctores. Cuando ustedes no lo ven, no pueden dar disparos al aire porque a veces lo que nos mandan es solo tejido adiposo. Y si es tejido adiposo, pues nosotros no vamos a ver neoplasia. Imagínense que esta fuera una neoplasia y ustedes tiran disparos al azar y le dan por acá, por acá, por acá, o sea, y nunca le dan a la lesión, nosotros no vamos a ver nada, ¿ok? Entonces, mandan los cilindros y a esos cilindritos de tejido, a esos fragmentitos de tejido, doctores, es a lo que nosotros enviamos vemos al microscopio en H&E y si tienen neoplasia los enviamos para la realización de inmunohistoquímica. ¿Sí, Mario? Ya, perfecto. Sí, doctora. Sí, espero Muchas que gracias. sí. Ok. Doctora, ¿Alguien más? una pregunta. No, ¿también se le llama ensacabocados? ¿Biopsia ensacabocados? No, el sacabocado es diferente. El sacabocado, compras helados de los que te sirven precisamente con el sacabocado. Sí. Ok. ¿Qué haces? Entras y sacas el tejido o le hacen, rodean y sacan. Nos rodean y sacan. Rodean y sacan. Así es. El sacabocado tiene un sitio de entrada y un sitio de salida y nada más una porción. ¿Ok? Es una región. El sacabocado es como si hicieras cuando, por ejemplo, en la casa a veces las mamás nos queremos poner a decorarles la comida y a las sandías o al melón queremos hacer bolitas de melón. Entonces, si nosotros sacamos la bolita, en el espacio del melón ustedes van a ver una ondita así. Eso es un sacabocado. En el sacabocado lo que van a cortar va a ser la porción superior y una porción profunda, ¿ok? Pero tienen que entrar todavía a quitar la base en un sacabocado. El Trucut no pueden hacer eso. El Trucut tienen que cortar por completo sin que ustedes entren a tomar una biopsia. Además, el sacabocado, doctores, es más grande, es en milímetros, ¿ok? Un sacabocado van, si mal no recuerdo, desde los 2 milímetros hasta, algunos pueden ir hasta el centímetro, la mayoría van de 2 a 9 milímetros, doctores, de circunferencia, ¿ok? De diámetro, así es un sacabocado. Y es muy parecido, sí, tiene la misma, el mismo mecanismo de disparar, como si ustedes, no tengo ninguna pluma aquí de esas de las que presionas y sale la punta, pero la diferencia es que tienen que cortar la profundidad del tejido y es más usada para dermatología, ese tipo de biopsias. ¿Por qué? Porque lo que hace el sacabocado es que en piel nos permite ver epidermis, dermis y tejido celular subcutáneo, pero no es lo mismo un sacabocado que un Trucut. En el Trucut, por ejemplo, los Trucuts se toman con unas agujas que son de 17 a 18 gauss, ¿ok? Son mucho más delgadas de 1 milímetro. Ok, correcto. Muy bien, doctora, gracias. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿No? Ok. Entonces, la siguiente lesión que sí entra de las proliferativas, doctores, es el papiloma. El papiloma, doctores, es una de las primeras causas que ocasiona descargas sanguinolentas a través del pezón, ¿ok? Entonces, el papiloma, doctores, esto es un papiloma verdadero.
Muchas veces asociamos el papiloma, doctores. Cuando escuchamos el término papiloma, en automático así como que lo conectamos, virus de papiloma humano. No, doctores, no todo es así. En el caso de la mama, el papiloma se refiere a una formación, doctores, hay una proliferación de células alrededor de un tallo fibrovascular. Eso es un papiloma verdadero, doctores. Como lesión, como tal, es la disposición de las células alrededor de un tallo fibrovascular, doctores. ¿Ok? Y estos papilomas se van a originar en la luz de un conducto. Es por eso que la paciente puede tener descargas sanguinolentas. ¿Por qué? Porque al moverse o al presionarse ese conducto lesiona el tejido y puede ocasionar sangrado. Y es un sangrado mínimo, no crean que les va a salir así sangre por el pezón a las pacientes, sino que el líquido que le sale se empieza a pintar rosadito o como si fuera casi mi blusa, ¿no? Se empieza a ver de un color así y eso es hemático, doctores, para ustedes, para que más o menos lo identifiquen. Entonces, ¿cuál es la importancia de un papiloma, doctores? Que los papilomas pueden ser benignos o pueden tener atipia. Y esa atipia, cuando la atipia es severa, doctores, se transforma en un carcinoma papilar, que es una variante del carcinoma ductal, el carcinoma papilar. ¿De acuerdo? Entonces, es importante identificarlo, es importante diagnosticarlo y cuando ustedes quitan una lesión, nos deben de enviar habitualmente marcado el tejido para que les podamos decir cómo quedaron los límites quirúrgicos. Ándale, algo así, Mario. Perdón, doctora, a eso me refería. Sí, es que yo lo conozco como descorazonador. Ok, entonces, los papilomas, doctores, los podemos ver habitualmente en pacientes después de los 35 años, doctores. Y les decía yo, clínicamente, la paciente les va a referir que está teniendo descarga a través del pezón y que les deja manchado el brasier o si se ponen una pat o algo, se las deja manchado como si fuera sangre. ¿Ok? Entonces, esto es lo que ya les mencionaba, que es esta imagen de la hiperplasia ductal con atipia, doctores. Y entonces, en esta figurita vemos cómo es un conducto normal. Tiene solamente 2 capas de células. Recuerden las miopiteliales y las del epitelio ductal. En doctores, conducto vemos que hay un poquito más de células, pero no está ocupando la luz por completo. A esto se le conoce como una hiperplasia ductal usual. Cuando el número de células, doctores, está casi ocupando la luz por completo, y les decía yo, si vemos que los espacios entre ellos son flexibles o se pliegan sobre ellos, es una hiperplasia ductal usual. Si vemos que los conductos están redonditos, bien hechos, y las células son monótonas, doctores, es una hiperplasia ductal con atipia. Cuando el conducto en su totalidad está lleno de células, doctores, y si lo medimos y mide más de 2 milímetros o si no tenemos para medir, ocupa 3 lóbulos completos, eso se llama carcinoma in situ, doctores. Cuando vemos que la luz del conducto, doctores, empieza a tener irregularidades y hay algunas células que se están saliendo del contorno bien redondeado, eso se llama carcinoma microinvasor. Y cuando ya vemos que definitivamente el conducto perdió su arquitectura normal y las células se salen y las vemos infiltrando el estroma mamario, eso es un carcinoma infiltrante. ¿Dudas o preguntas hasta acá, doctores? ¿No? ¿No hay preguntas? Ok.
Entonces empezamos con las neoplasias benignas. Dentro de las neoplasias benignas, doctores, de la mama, la más frecuente va a ser el fibroadenoma. La característica del fibroadenoma es que es una neoplasia fibroepitelial o una lesión fibroepitelial. Es una neoplasia benigna, por lo tanto es una neoplasia que es bien delimitada, doctores, que va a aparecer en pacientes entre 20 a 30 años, incluso con un poquito más de edad, hasta los 40 podemos encontrar pacientes que tengan fibroadenomas. Su característica, doctores, es que el estroma, es decir, el espacio entre los conductos, aumenta de tamaño, sobrecrece, pero la celularidad no, solamente aumenta el estroma sin células, doctores, y lo vemos benigno. Crece tanto que los conductos los va a plegar, doctores, y los puede hacer que se colapsen, ¿ok? Entonces, tenemos neoplasias en las pacientes, ahí dice de 20 a 30 años, pero tenemos neoplasias en pacientes de menos de 20 años, es decir, que están en pubertad, doctores. Las pacientes que están en la pubertad pueden desarrollar fibroadenomas, sí, se llaman fibroadenomas juveniles y la característica de estos fibroadenomas son benignos también, doctores, pero como el efecto hormonal en las pacientes en la pubertad es mucho mayor, doctores, los fibroadenomas crecen mucho más rápido y son de un mayor tamaño. Una paciente que se pudo haber palpado un nódulo hoy, cuando vaya con ustedes en 3 o 4 semanas, si cuando se lo palpó medía 1 centímetro, cuando va con ustedes en un par de semanas, ese nódulo puede medir 5, 6 o hasta 10 centímetros. Crecen muy rápido, doctores, ¿ok? Por el estímulo hormonal. La siguiente neoplasia, doctores, es el tumor filodes. En el caso del tumor filodes, doctores, existen 3 variantes: benigno, limítrofe y maligno, doctores. Entonces, en el tumor filodes hay que tener cuidado. El más frecuente, afortunadamente, de ellos es el tumor filodes benigno y como su libro menciona, tiene un patrón histológico foliáceo. Eso significa en hoja, ¿ok? Entonces, si ustedes ven el espacio blanco es un conducto. Y esto que está proliferando es el estroma, doctores, pero da estas formas que recuerdan a hojas, ¿ok? Algunos otros libros les mencionan patrón foliáceo o dice que los conductos toman formas de letras chinas, ¿ok? Por la irregularidad que se produce por la proliferación del estroma y la compactación de los conductos, doctores. Entonces, es importante ya nada más que nosotros histológicamente les podamos hacer el diagnóstico entre un fibroadenoma y un tumor filodes benigno, porque en el fibroadenoma, con que hayan quitado la lesión completa, es más que suficiente. En el tumor filodes deben de dejar límites quirúrgicos libres, porque si los límites quirúrgicos no están libres, es decir, que haya tejido sin lesión, esta paciente puede recidivar el tumor filodes y a mayor recidiva, mayor riesgo de transformación maligna. ¿Dudas o preguntas, doctores? ¿Cuáles eran los 3 tipos que mencionó, doctora, de tumor filodes? No, en el benigno les dije. Ah, ok. Ese es más frecuente, ¿verdad? Sí, es el más frecuente, afortunadamente. ¿Alguien más? Sí, yo, doctora. Dime, Celso. ¿Cómo se pronuncia este último? ¿Filodes o filoides? Filodes. Le Ok. puede decir filodes, le puede decir filoides. Lo normal es que en México lo escribamos con F, ¿ok? En Estados Unidos o en otro idioma es PH. Vale, gracias. Doctora, yo nada más por cultura general, leí que antes se le llamaba citosarcoma filodes. No, anteriormente se le llamaba así, o sea, al maligno. Ahora ya no se le llama así, se le llama tumor filodes maligno y si tiene transformación sarcomatosa, tenemos que poner a qué tipo de sarcoma se transformó.
Y ok, doctora. Sí, es todo. Gracias. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿No? Ok. Doctora, Entonces, no sé si lo bien. dijo, pero de rápido. Entonces, la característica histológica que distingue al tumor fibroides y al fibroadenoma, ¿cuál es? ¿Cuál era, doctora? Perdón. El filodes tiene un patrón foliáceo. Ok. Gracias, doctora. ¿Sí? ¿Alguien más? Yo tengo otra duda, doctora. Dime. Había mencionado que un papiloma podría como evolucionar a un carcinoma papilar, pero ¿esto por qué era? Porque tienen atipia. Aquí en el Ah, papiloma no ok. se llama displasia, se le llama atipia, ¿ok? Y la atipia puede ser leve, moderada o severa. Ujú. En realidad corresponde a una displasia, si tú quieres, Gracias, doctora. pero no se le llama aquí, en mama no se le llama displasia, se le llama atipia. Sí, doctora, gracias. ¿Sí? ¿Alguien más? Doctora, para el tumor fibroides no dio ninguna clasificación. ¿Otra vez? Sí, doctora, que sí, para el tumor fibroides no dio ninguna clasificación. Sí, les dije que había 3 tipos. ¿Del fibroides? ¿Sí? ¿Quién le repite los tipos a Emiliano? Es benigno, limítrofe y maligno, ¿no? Ok, sí, gracias. ¿Sí escuchaste, Emiliano? Ok, doctora, sí, es que yo lo tengo aquí como el limítrofe lo cambia, tiene el nombre de borderline. En Estados Unidos se dice borderline, en México le decimos limítrofe. Puedes encontrar algunos médicos que le digan borderline. Ujú. Que en Ah, ok. realidad, si tú lo traduces, ¿eso qué significa? ¿Qué significa borderline? ¿Sobre la línea? Ok, entonces limítrofe es eso, al límite. Ujú. No es ni malo Ok, ni bueno, está a la mitad. ¿Mm? va que va, doctora, ¿Sí? gracias. ¿Alguien más? ¿No? Ok, entonces nos vuelve a tocar clase el miércoles. El miércoles terminamos mama. ¿Sí les di ya todos los temas que tienen que estudiar, Mario, de mama? Sí, doctora, ya los subtemas. Y doctora, ya elegimos el día. Ujú. Bueno, le había quedado que el jueves, iba a ser a las 2 de la A ver, tarde. déjame anotarlo, si no se me olvida. Entonces, el Bien. jueves, ¿es jueves qué? 24, ¿no? Jueves. Sí, Sí, jueves 24 a las 14 horas sería la parte 1. sí. Y ya decidimos si iba a hacer ¿cómo se llama? Neoplasias y tejido linfoide. Ok, neoplasias y ganglio linfático. Sí. Déjenme, les digo, Ah, a ver, perdón. no, mama, Neoplasias y gastro. ajá. La primera parte sería neoplasias y gastrointestinal. Ujú. Sí. Y la segunda parte sería ganglio y mama. Ujú. Sí. ¿Ok? Y ese Y día, las fechas, a ver, terminaríamos, nosotros, perdón, Mario, sí. terminaríamos el temario el 23 de noviembre. Elijan un día entre el 28 y el 2 de diciembre para realizar la segunda parte, o sea, el segundo examen. Y se los aplicaría igual a las 2 de la tarde. Ya nada más eligen ustedes un día. Al grupo D, si mal no recuerdo, les di a elegir día, no han elegido. El que elija día primero, le toca hacerlo. Se los voy a hacer separados por grupos, Perfecto. ¿ok? Ya está el día decidido, doctora, el 2 de diciembre. El 2 de diciembre. Okay. Sí, ¿Cuándo termina? A ver, permíteme tantito, Mario. ¿Qué día termina el semestre? el semestre.
Se supone que termina el 27 el semestre, y creo que el tiempo de exámenes ordinarios son nada más 3 días, o si les dan una semana. Del 28 al 3. Del 28 al 3 de diciembre. No, ajá, noviembre al 3 de diciembre. Sí, sí. Del 28 de noviembre. Ok, entonces hacemos el examen el 2. ¿Y los exámenes extraordinarios cuándo son, Mario? Son del 30 al 7 de diciembre. Del 30. ¿Los extraordinarios? Sí. Ay, entonces está medio raro, ¿no? Ajá, sería como del 3 al 7. Podría ser un 7, ¿no? 3 al 7. Ok. Bueno, entonces No es cierto, perdón. Del 5 al 8, del 5 al 8. Del 5 al 8 son los extras. Sí, es, lo que le comenté era el pago. Sí, del 5 al 8 son los extras. ¿Qué les parece si les hago el examen mejor el primero? Para que me dé tiempo de calificar. Sí, bueno. Sí. Sí, Porque si no, no me va a dar tiempo de calificarles y nos vamos a ir sobre el tiempo para los extras. Que tengo que calificarles y tengo que sacar todavía promedios con las calificaciones que me dé el doctor Villegas. perfecto. Sí, entonces el jueves primero a las 2 de la tarde. Sí, Ok, entonces ya quedó. ¿Sale? Para la siguiente clase que terminamos mama, entonces estudian carcinoma ductal, carcinoma lobulillar, el Scarf-Blum-Richardson, el TNM de mama, la inmunohistoquímica de mama, la clasificación molecular en base a la inmunohistoquímica. ¿De acuerdo? excelente. Mil gracias, doctora. No, gracias a ustedes. Cuídense, doctores. Buena tarde. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Doctora.